Vale, buenas tardes a todos. Quería leer varios versículos de Isaías 3. En principio no tenía pensado leer todos los que voy a leer ahora, pero viendo el contexto creo que es importante que los leamos. Empieza por el versículo 1, capítulo 3. Se podrá poner, ¿verdad? Sí. Ya está. Dice: porque he aquí que el Señor, Jehová de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Vamos a pasar al versículo 8. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra el Señor para irritar los ojos de su majestad. Y vamos a seguir con el versículo 10, que dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, versículo 11, mal le irá, porque según sus obras, según las obras de sus manos, les será pagado. Versículo 12, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Y leemos el 15. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice Jehová, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Bueno, como vemos aquí, en todo este contexto, el pueblo de Dios se había convertido en gente de maldad, como consecuencia de haber dejado al Señor. Pues se había vuelto un pueblo realmente malo. Ya ves las obras que aquí nos dice, ¿no? Pero en medio de todo ese pueblo, Dios seguía teniendo un pueblo fiel, un pueblo pequeño, pero que le seguía fielmente, un pueblo que Dios llamaba justo. Como nos dice en Isaías 26, del 2 y 4, dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Esos eran los elegidos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está... en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Era un pueblo que estaba compuesto de personas que perseveraban en sus pensamientos en relación a Dios y confiaban en Él. En contraposición, como dijimos antes, se mostraba un pueblo como un cuadro para poner los pelos de punta, un pueblo que golpeaba a los que creían en Dios, a los justos, y dice que majaban su rostro. Majar significa aplastar, o moler, ¿vale? Así hacían con el pueblo de los creyentes, ¿no? Hoy nos recuerda un poco la persecución que están siguiendo los cristianos a lo largo del mundo, ¿no?
Estamos en el siglo, se dice, más civilizado, y sin embargo es la persecución contra los creyentes cada vez es mayor a lo largo del mundo. Y aquí nos dice, ¿no? Dice, ¿qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moréis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y como dice en el versículo 12, los opresores de mi pueblo son muchachos, es decir, ya los jóvenes ya empezaban a actuar con violencia. Mujeres se enseñorearon de él. Pensemos en un pueblo en el que la mujer pues estaba relegada a un puesto pues para traer hijos al mundo y algo más, y era pues mal considerada. Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, vemos como en Israel, en el pueblo de Dios, hay mujeres soldado, ya digamos las mujeres son valoradas, pero en este caso la mujer pues ya veis cómo la pone aquí, ¿no? Y dice, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Gente inexperta era la que estaba a cargo del pueblo de Dios. No tiene nada de malo ser joven y ser un líder. Yo creo que incluso es bueno que un líder sea joven, pues por cuanto tiene mucha más energía, y a medida que nosotros envejecemos nos damos cuenta de que nuestras fuerzas empiezan a decaer. Cada año que pasa parece que te pesa, cada vez más. Pero aquí está hablando de gente inexperta, ¿no? Lo bueno de la juventud es la fuerza, pero por otro lado hay inexperiencia, y una inexperiencia que torcía los caminos buenos de Dios, ¿no? Porque decía, los que te guían te engañan y tuercen el camino, el curso de tus caminos. Y decía que ser joven como líder pues no tiene nada de malo, al revés. Pero al no tener experiencia no es tan bueno, ¿no? Por ejemplo, en las civilizaciones orientales a los ancianos se les tiene en alta estima. ¿Por qué? Porque tienen experiencia, porque tienen sabiduría, y sin embargo la sociedad occidental para nada los tiene en cuenta, ¿no? Y no hay nada peor que un gobernante pues, que no tenga experiencia, ¿no? Por ejemplo, Kennedy, cuando fue elegido en su mandato como presidente de la nación, iba con la idea de comerse el mundo, de cambiar la sociedad, de cambiar los valores todos de la sociedad americana, y se comía, bueno, iba como se dice normalmente, de sobrado, ¿no? Coloquialmente. Eso está chupado. Bien, al cabo de un año decía que la cosa no era tan fácil y que la cosa era bastante complicada. ¿Por qué? Porque no tenía experiencia. Al principio no tenía experiencia, pero el rodaje le dio experiencia y vio que la cosa no era tan sencilla, ¿no? Y bueno, Dios aquí dice que aquellos que actuaban mal, dice, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos les será pagado. Aquellos que estaban abusando del pueblo les iba a ir mal, y que conforme a la maldad serían pagados para mal. Por eso al principio nos habla de que quita de Jerusalén Dios y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua,
y habla de todas estas cosas, ¿no? El pueblo se hará violencia, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano, el villano contra el noble, y bueno, vemos como la sociedad hoy en día se está acercando cada vez más a esto, ¿no? Es triste, pero es así. Por eso tenemos que orar, por eso queremos orar en estas reuniones para que la sociedad pueda cambiar de actitud y volverse a Dios, para que todo esto que nos menciona aquí no suceda. Quisiera acabar aquí diciendo que este pasaje que hemos leído, esta reflexión, esta charla, por así decirlo, nos anima a pensar que debemos seguir haciendo el bien, que no estamos haciendo de más, ni podemos desmayar, porque en medio somos como aquel pueblo que mencionaba al principio, que era un pueblo que estaba confiando en Dios, que buscaba la verdad de las Escrituras, un pueblo que perseveraba en las cosas de Dios y en sus pensamientos, y que confiaba en el Señor. Por lo tanto, nosotros debemos hacer eso, ¿no? Debemos seguir practicando el bien, confiando en Dios, porque eso no es trabajo en vano. Yo os animo, por lo tanto, a que sigamos haciendo bien, para que seamos, como aquí dice, decid al justo que le irá bien. Es decir, justo no solamente es el que cree en teoría, sino que manifiesta su fe a través de sus obras. Decid al justo que le irá bien, es decir, porque comerá de los frutos de sus manos, sus frutos en acciones, sus frutos en hacer el bien, pues no, le va a ir bien, ¿no? No va a ser en vano. Y nada más, acabamos aquí y deseando que esto lo podamos meditar y llevar a la práctica. Y vamos a orar. Señor, ayúdanos, Señor Jesús, a apartarnos de la maldad y cada vez hacer más el bien. Señor, pedimos que nos ayudes a ser luz en medio de este pueblo, de esta ciudad y de nuestros trabajos, para que podamos ser justos y para que nos vaya bien y podamos glorificarte a ti en medio de la sociedad, para poder que muchos puedan decir: este es creyente y yo quiero ser así. Y Padre, que podamos comer de los frutos de nuestras manos, que Señor, que todo lo que hagamos, Jesús, sea para tu gloria, y que produzcas en nosotros buenos frutos, Señor, produzcas en nosotros buenas acciones, y Padre, muchos puedan venir a la luz. En el nombre de Jesús. Amén. Pues amén.